Elías de Vida. Amigos, empezamos con el tema de hoy, que es la confesión judicial. ¿Qué es esto de la confesión judicial? Bueno, en primera instancia, la confesión judicial es una declaración que una persona hace contra sí mismo, contra uno mismo, respecto de la existencia de una obligación o en definitiva de una obligación que una persona tenga. Pero ¿cuándo se aplica esto? Ustedes han escuchado el momento en que varias personas que dicen, a ver, yo presté un dinero a fulano de tal, le presté un dinero a mi compadre, le presté un dinero a mi vecina, que le presté esto a mi vecina y un poco de libros, bueno, es decir, y esta persona, este vecino, este amigo, este compadre, tiene una obligación con uno, ¿sí? Y no existe la manera de probar, es decir, no existe un recibo, no existe una letra de cambio, no existe ningún documento que acredite que esa persona tiene con nosotros alguna obligación de hacer, de entregar o no hacer algo, ¿sí? En definitiva, en ese momento nosotros podemos acceder al juez civil para solicitar una confesión judicial para esa persona, para la persona que a nosotros nos debe y que no tenemos ningún documento. Esta confesión judicial en primera instancia también constituye un acto preparatorio, es decir, un acto que se lo puede realizar antes del juicio civil, por supuesto. La persona que se crea asistida, ¿sí? Puede solicitar mediante un pliego de preguntas. Este pliego de preguntas puede ser abierto o cerrado, y que por supuesto el momento en que es presentado ante el juez sabrá calificar, ¿sí? Sabrá calificar si es que estas preguntas son pertinentes, no son sugestivas, no son capciosas, y por supuesto, en definitiva, si es que son constitucionales o no. Porque si bien es cierto, estas preguntas, este pliego de preguntas que la persona, que el peticionario de la confesión judicial que le solicita a otra persona que declare sobre sí mismo, no puede preguntarle y ciertas situaciones que le podrían acarrear responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque esto está prohibido por la ley y por sobre todo también prohibido por la Constitución de la República, ¿sí? En definitiva, ¿qué es lo que es un juicio? Ustedes saben muy bien que el que alega es el que debe probar. Eso en cuanto a la prueba de las obligaciones que está en el Código Civil, específicamente en el artículo 1715, ¿sí? Pero la confesión judicial, como ya hemos dicho, se debe preguntar sobre un solo hecho, es decir, cada pregunta sobre un solo hecho. Estas preguntas no pueden en una sola pregunta no pueden hacerse varias, ¿sí? Y estas preguntas deben ser objetivas, deben ser claras, deben ser directas, de tal forma que solamente pueda darse una sola respuesta. Y por supuesto deben ser pertinentes, porque dentro por poner un ejemplo, no le van a preguntar hincha de qué equipo es. O sea, eso es impertinente para probar la obligación que se podría tener respecto de una relación jurídica, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento para poder realizar esta confesión judicial? Sí, como hemos dicho, la persona acude ante el juez con una solicitud, ¿sí? Con una solicitud y también con un pliego de preguntas. Este pliego de preguntas puede ser en sobre cerrado o preguntas también así abiertas. En definitiva, el juez debe señalar día y hora para esta diligencia de confesión judicial. Más sin embargo, la citación que se hace al confesante debe ser hecha con por lo menos 24 horas, ¿sí? Por lo menos 24 horas antes de la fecha que se ha dado para el señalamiento. Doctor, sí. Justamente tenemos el caso de una persona que está debiendo un dinero, pero lamentablemente el acreedor no tiene ningún tipo de respaldo, ni una letra de cambio, ni un cheque. ¿Cómo se hace en este caso? Por ejemplo, ¿con la confesión judicial se podría cobrar ese dinero? Pero por supuesto, claro, la confesión judicial, en definitiva, miren ustedes, la confesión judicial es una prueba, y aparte de una prueba, también podría constituir, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de las características, dependiendo de las circunstancias que rodearon a todo este hecho y hacia dónde se vinculó las preguntas, inclusive podría ser hasta un título ejecutivo, ¿sí? Dependiendo, ya les digo, cómo haya guiado el abogado, cuál es la sapiencia, el conocimiento y hacia dónde llevó la lógica respecto de este pliego de preguntas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es menester, si uno presta un dinero, es obvio
que existió un incremento en el patrimonio de la persona que a uno le solicitó el crédito, y hay que ver esa persona qué hizo con ese crédito. A lo mejor, qué sé yo, se armó una farra. Vamos a poner un ejemplo. Se armó una farra en la que tiró la casa por la ventana, contrató mariachis, disco móvil, compró las gallinas, etcétera, 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 y armó la farra del siglo. Entonces habría que ver a estas personas en principio, preguntarle de dónde sacó para pagar. A ver, cuál es el movimiento bancario que tuvo, de dónde sacó este dinero. Entonces, todo es cuestión de la lógica que utilice el abogado para ver a dónde llega. Y de todas maneras esto es más o menos como un juego de ajedrez en el que se va moviendo las fichas. Las fichas estas, ¿cuáles son? Las preguntas para llegar a una sola conclusión que debe ser ineludible, en el sentido de que el confesante pueda aceptar o no el hecho de que tiene una obligación o no. Ahora hay otra situación también. A nadie se le puede obligar a que declare. Por supuesto, puede decir, a mí, yo voy, me siento y no digo nada. Pero por supuesto que bien puede, porque a nadie se le puede obligar, Víctor. Entonces, en ese momento, cuando va y dice, o también no presentarse, porque no le pueden detener si no se presenta. Pero el momento en que va a la confesión, o no se presenta a la confesión, o se niega a responder, o a su vez le preguntan una cosa, contesta otra, o contesta con evasivas, o contesta con otra pregunta, el juez puede declararle confeso. ¿Cuál es la consecuencia de esta declaratoria de confeso? La consecuencia de esta declaratoria de confeso es el hecho de que se da por haber dado una aceptación tácita, una confesión tácita, es decir, dependiendo también de aquí de las circunstancias, el juez puede tomar esta situación como prueba, ¿sí? Dependiendo, ya digo, de las circunstancias en las que se dieron. Tenemos una inquietud. Sí, de una amiga. Muy buenos días, la escuchamos. Buenos días. Sí, buenos días. Yo quería, informarme. El hecho que yo presté a un chico un dinero. ¿Usted le prestó a un chico un dinero? Es hijo de una amiga mía. Ya. Y él al 15% de interés anual. Ah, ya. Le presté unos $1,000. Ya. Pero quedamos a una cierta fecha. Él me firmó 12 letras de 93 con centavos. Y no me paga. ¿Qué puedo hacer en eso? Él siempre... A ver, en esta situación aquí no se requiere de confesión judicial, porque usted tiene un título ejecutivo, usted tiene letras de cambio. Estas letras de cambio, obviamente hay que ver la secuencia de la deuda y los plazos en los que usted le ha dado para que le pague esta obligación. Si es que él ha dejado de pagarle una cierta cantidad, un cierto número de obligaciones, usted podría inclusive declarar de plazo vencido toda la obligación y demandar por todas las letras. Continuamos con usted y atendemos esta inquietud. Sí, desde el norte de Quito, buenos días. Bueno, yo le hablaba sobre un inquilino que no nos ha pagado 5 meses. ¿Ya? Y no hay forma de que nos pague. Y también que tiene un perro que ensucia mucho y los vecinos se quejan, es al lado de la calle y ahí mismo hace un desastre. Y también ha puesto en las columnas una hamaca y que suena toda la noche y los vecinos igual nos llaman a nosotros a quejarse. Ya, perfecto. A ver, mi querida amiga, aquí hay una situación, aquí hay una concurrencia, si se quiere, de inobservancias a ciertas normas o de infracciones que se podría decir. En primera instancia tenemos la cuestión de inquilinato. Por el inquilinato, si es que no existe, si es que el inquilino ha dejado de pagar 2 pensiones locativas, usted bien puede iniciar una acción para dar por terminado el contrato de arrendamiento, el contrato de inquilinato de una manera anticipada. Eso en primer lugar, es decir, solamente 2 pensiones. Han pasado 5, es decir, el presupuesto en este caso está más que cumplido. Son 2 pensiones, pero usted no puede ir a decir, ¿sabe qué? Quiero que me desocupe porque no me ha pagado ya 2 pensiones o 5 en este caso. Usted lo que tiene que hacer es acudir a un juez de inquilinato para que el juez de inquilinato le notifique y se inicie un proceso para dar por terminado el contrato de arrendamiento de una manera anticipada. Eso en cuanto al inquilinato. En cuanto al perrito, que usted dice que lo tiene sin las medidas necesarias y sin el aseo adecuado, ¿qué es lo que sucede? Usted puede acudir a la comisaría de salud. Miren, hay un reglamento, existe una ordenanza en la cual se regula la tenencia de los animales, y por supuesto, si es que esto constituye una molestia para la ciudadanía, para la mayoría, pues es el municipio, a través de la instancia de salud, la que toma estas medidas. Elías
de vida.